Bien, buenas noches, tengan todos ustedes, compañeros, bienvenidos a esta tercera sesión relacionada con COVID que organiza el Colegio Nacional de Médicos Militares con la participación de distinguidos compañeros médicos militares de la planta del hospital y alguna otra instalación. Ustedes recuerdan, la semana pasada tuvimos algunos problemas técnicos y en esta ocasión lamentablemente no pudimos hacer un pequeño homenaje que teníamos proyectado para tres distinguidos médicos militares que en las últimas semanas fallecieron. Los generales brigadier médicos cirujanos Francisco Vargas Arreola y Manuel Riestra Cano y el teniente coronel médico cirujano Horacio García Romero. No quisimos dejar pasar esta lamentable situación y darles un reconocimiento, deseando pues que estén en donde seguramente están y elevando una oración por todos ellos. La sesión del día de hoy estarán participando tres distinguidos compañeros médicos militares. El general brigadier médico cirujano Héctor Noyola Villalobos, que nos va a hablar de la cirugía y el COVID. Mi general Noyola es actualmente el subdirector médico del Hospital Central Militar. El teniente coronel médico cirujano retirado Humberto Horta García, también distinguido ginecobstetra, radicado en la ciudad de Tuxpan, Veracruz, y mi general de división médico cirujano retirado José Luis Ojeda Delgado, que nos platicará la segunda parte de su sesión que quedó inconclusa la primera de las tres que llevamos. Vamos entonces a darle la palabra a mi general brigadier médico cirujano Héctor Noyola Villalobos para que dé paso a su sesión. Buenas noches a todos. Gracias al Colegio Nacional de Médicos Militares y a Ignacio Magaña por permitirme compartir con ustedes. Nacho, ¿me puedes dar la opción para compartir mi pantalla? Sí, ¿ya estás? No, está la tuya. A ver, déjame la quito, perdón. Ajá. Ah, caray. ¿Y ahora cómo le hago para quitar? Aquí está, ya vi. ¿Listo? No. Inspector. No. Ah, ya. ¿Ya ¿Ya? está? Muy bien. ¿Ya estaba? ¿Ya estuvo? Ya estaba. Ah, bueno, yo tengo silenciado mi micrófono. Silenciado. ¿Sí se ve la mía o todavía no se ve? Veo tu pantalla. ¿Ven mi pantalla? Y ahorita ya no. Ahí está. ¿Sí debe estar, inspector? Sí. Ahí está la mía. ¿Sí se ve? Sí, ahí estás, Héctor. Bueno, buenas noches a todos. Nuevamente gracias por la oportunidad de platicar algo que pues pasa todos los días en la vida de los hospitales, que es seguir con la práctica quirúrgica y cómo hacerlo. No sé si han tenido oportunidad de ver estos datos, pero esto es lo que está confirmado, las cifras oficiales, que con todas las reservas que se puedan tomar. Al día de hoy tenemos ya casi 60,000 casos confirmados acumulados y 6,510 defunciones. Desde el 20 de marzo, cuando empezó esto, se hicieron las primeras declaraciones acerca de que los cirujanos y los profesionales de la salud no deberíamos de ponernos en riesgo por estar en contacto con pacientes que realmente no sabemos cuál es su estatus. Estas fueron las primeras observaciones que se hicieron, pero después han ido fluyendo los datos y son los que pues, se comparten con algunas otras cosas que han pasado en el mundo. El 25 de abril, y vean estos números, se sabía que en México ya había casi 2,000 trabajadores del sector salud enfermos con COVID-19. De estos casi 2,000, el 50% prácticamente eran médicos de todas las especialidades y no se sabía exactamente cuántos cirujanos. Esto fue en abril. El 11 de mayo ya se sabía que el personal médico era casi la cuarta parte de los contagiados por COVID, y se sabía que al menos 8,500 médicos, enfermeras, laboratoristas y otros trabajadores se habían contagiado y 111 habían fallecido. 8,500, esto fue la semana pasada. Pero al 20 de mayo ya hay 149 muertes, esto va aumentando exponencialmente,
y 11.349 contagios en profesionales de la salud, de los cuales 41% son personal de enfermería. Me dicen que no se ve la plática, ¿sí se ve la pantalla? ¿Te ves tú? Pero no se ve mi pantalla. No se ve la pantalla, Héctor. A ver, veremos qué pasa. Es que me dice que Magaña no deja compartir mi pantalla. Supone que le compartió. A ver, quítala con cámara. Y no quiero picarlo. Lo que me parece es que tú no permites que comparta mi pantalla, Nacho. Ya la cerré yo, Héctor. Sigue apareciendo que tú no dejas compartir. A ver, déjame ver. Nacho, al lado del botón verde de compartir pantalla, como tú eres el anfitrión, Ajá. debe haber una flechita. Dale clic a la flechita y se despliega un submenú. Y ahí puedes habilitarlos a todos para ¿La compartir flechita? pantalla. Ajá. Ya le di a la flechita. Se tiene que abrir un menú. Se abre una pantalla. No, ya la cerré yo, Héctor. Sí. Órale. No, Sale. O vuelve anfitrión al doctor Noyola. Nacho, al lado del botón verde de compartir pantalla, como Sí. tú eres el anfitrión, Sí, ya vi. debe haber una flechita. Dale clic a la flechita y se Dice, despliega un submenú. ya le marqué donde dice Ahí puedes dejar de habilitarlos compartir. a todos para compartir pantalla. Ajá. Ya le di a la flechita. Se tiene que abrir un menú. Se abre una pantalla. Yo ya dejé de compartir. pero tienes que permitirme a mí compartir. ¿Y eso cómo? O vuelve anfitrión al doctor Noyola. ¿Cómo? Nacho, busca su nombre en todos los que estamos y ahí hazle clic y ponle compartir ahí con el co-host y ahí ya haces todo. Exacto. No, pues no le. Pero tienes que permitirme a mí compartir. Sí. Hey, Su nombre en todos los que estamos y ahí hazle clic y ponle compartir ahí con el co-host y ahí ya haces todo. ahí voy. Hacer hospedador. A ver, ya te dice anfitrión a ti, Héctor. Entonces, ahí debe de. Según esto, ya te dice anfitrión, Héctor. Ahí ven mi pantalla. ¿Listo ya? Sí. ¿Sí? Sí, Héctorín. Saludos, David. Ah, ya está bien. Entonces, ¿tú la sigues coordinando, no, Héctor? Sí, espera, ahora nomás. Ahí está. Bueno, les comentaba entonces que para no regresarme, que hasta el 20 de mayo ya había 11.349 profesionales de la salud y había 149 muertes registradas en este grupo de trabajadores. Las prioridades quirúrgicas que se han establecido entonces es continuar brindando atención de salud, evitar que el personal de profesionales de la salud se convierta en segundas víctimas, teniendo patrones de seguridad para el paciente y para los médicos, proponer soluciones que nos permitan continuar operando y sabiendo que se van a ir acumulando casos, sin caer en problemas médico-legales por querer rehusarse a atender a pacientes que así lo ameritan. Entonces, las prioridades serían que el personal de salud no aparezca como segundas víctimas, continuar brindando atención en salud y no caer en omisiones o responsabilidad. Hay publicaciones ya acerca de por qué los cirujanos no quieren operar. Se ha ido conociendo mucho de esta enfermedad y se ha visto que hay algunos momentos especiales en el quirófano donde esto se convierte en un túnel viral de recirculación del virus. En esta gráfica ustedes pueden ver cómo las partículas virales inicialmente salen proyectadas aproximadamente
hasta 2.5 metros cuando son principalmente en estornudos, pero luego como estas partículas pueden ser aerolizadas y pueden dispersarse en distancias mucho más grandes, que es lo que pasa en los quirófanos. En ocasiones, cuando los cirujanos o los pacientes usan cubrebocas, está limitada cómo se expelen las partículas, pero cuando se aerolizan por algunos medios, pues esto contamina todo el quirófano. Como lo pueden ver aquí, ¿qué es lo que se contamina? Pues todo, ¿no? Papel, madera, materiales plásticos, cristal, que esto es todo lo que siempre está en nuestros quirófanos, y el virus puede sobrevivir varias horas en estas superficies. Es sabido que todos vamos a operar pacientes con COVID, lo sepamos o no lo sepamos. El riesgo de contagio es real y variable dependiendo del tipo de cirugía. Aún estamos aprendiendo y no sabemos cómo están las situaciones en muchos de los pacientes, pero ya sabe que el virus es detectable en expectoración, en las vías respiratorias superiores, en saliva, sangre y en heces. Y hay publicaciones de que en China declaraban a los pacientes libres de la enfermedad hasta que la PCR realizada en heces salía negativa, algo que en México no se está haciendo. No se ha detectado actualmente virus en los tejidos blandos y lo único que es categórico es que el uso apropiado del equipo de protección personal debe ser mandatorio, pero en ocasiones no es fácil tanto ponérselo como quitárselo y en muchas otras ocasiones no está disponible. Hay algunos procedimientos que generan aerosoles con más frecuencia. Estos son la intubación, la extubación, las endoscopías, el tubo digestivo, broncoscopías, resecciones intestinales con apertura de la luz intestinal, resecciones pulmonares. Procedimientos que aumentan todavía más la difusión de aerosoles son traqueostomías, que son muy frecuentes por aquellos pacientes que requieren ventilación prolongada, por lo cual se prefiere hacerlas principalmente por vía percutánea y no traqueostomías abiertas, procedimientos quirúrgicos de la base del cráneo o resecciones orofaringias. Y la participación de alumnos, como en el resto de las actividades relacionadas a COVID, debería estar restringida. Entonces sabemos que los equipos quirúrgicos son vulnerables, que debe haber una comunicación estrecha antes, durante y después del evento quirúrgico con todo el equipo. Y todo el equipo nos referimos no únicamente a los cirujanos, instrumentistas, circulantes, anestesiólogos, sino a todo el equipo que está dentro y fuera del quirófano para mantener los quirófanos aislados, para tener designación de quirófanos específicos, y en un procedimiento debe asumirse que todo el quirófano está contaminado. De aquí que es importante utilizar un adecuado equipo de protección personal, que definiremos más adelante, modificar las técnicas para reducir la exposición y tener una adecuada colocación y retiro del equipo de protección personal, que puede ser de diferentes características. Las recomendaciones del CDC de Atlanta inicialmente fue cancelar o posponer cirugía y procedimientos selectivos, considerar manejos no operatorios de muchos procedimientos, y lo definiré un poco más adelante, minimizar el uso de procedimientos o técnicas que produzcan aerolización y reducir el mínimo el número de personas dentro del quirófano para así reducir la exposición y posible contaminación de ellos. Las exposiciones de alto nivel y algunas de nivel medio requieren restricción del trabajo por 14 días y monitoreo activo de los pacientes, más bien de los cirujanos y del equipo de trabajo, cuando se ha detectado que operan un paciente con COVID. Las guías de recomendación del uso de protección personal incluyen bata, guantes, mascarillas N95 o los equivalentes y protección ocular al mismo. Y de la misma manera, todos los cirujanos que participan con estos pacientes deben estar constantemente monitorizados para que en caso que presenten síntomas tempranos se reporten los síntomas y tengan un aislamiento necesario. Los mecanismos de captura de las partículas son los que ustedes pueden ver aquí: impactación, intercepción o difusión. Y lo que hacen las adecuadas mascarillas, las mascarillas quirúrgicas convencionales, lo que hacen es únicamente impactar las partículas virales, pero continúa el paso de estas. Las que son más sofisticadas impactan e interceptan y disminuyen y hacen más difícil el paso de las partículas. Y las N95 o KN95 similares tienen un triple efecto de impactación, intercepción y difusión. Y ustedes pueden ver cómo es más difícil el paso de las partículas a través de estas mascarillas diseñadas específicamente para esto. De tal manera que los respiradores que sean N95, KN95 o similares deberán tener estas certificaciones, y los que realmente sirven, deberán contar con todos estos indicadores que se ven a continuación: el logo, nombre del fabricante, el modelo, el número de lote y la designación de qué filtro es.
y ya cada uno de ustedes verá los que ha adquirido o que les han dado y si realmente cumplen con estas especificaciones o únicamente le ponen N95 o KN95 y no son realmente los que cumplan con las especificaciones necesarias. Y este es el equivalente, los diferentes tipos de filtros con la certificación, la de NIOSH en Estados Unidos, en México, la China, que es el KN95, el desempeño de los filtros para el adecuado filtrado de las partículas, cuál fue el agente de prueba y cuál fue el flujo para hacer estas pruebas. Entonces, continuando con las recomendaciones del CDC Atlanta, se nos ha dicho que debe haber salas específicas para pacientes con COVID que deben de desinfectarse antes y después de cada procedimiento. Idealmente deben ser quirófanos con presión negativa, utilizar el mínimo de instrumentos posibles, valorar si aquellas técnicas que convencionalmente ya son laparoscópicas en la mayoría de los casos deben de regresarse a cirugías abiertas, como serían las apendicectomías, utilizar un adecuado equipo de protección personal, reducir el número de equipos de electrocirugía y de preferencia utilizar cauterios bipolares en vez de cauterios monopolares, utilizar en lo posible material desechable, el equipo que es reutilizable, esterilizarlo con todas las medidas de calidad posibles y la estancia lo más reducida de los pacientes, tanto el procedimiento quirúrgico como el hospitalario. Bien, después las recomendaciones del Colegio Americano de Cirujanos, los cuales el principal objetivo es que se proporcione una atención quirúrgica oportuna a los pacientes que así lo requieren. Ellos entró la discusión de si se debería convertir todo a cirugía abierta o si toda la cirugía debería diferirse lo más posible. Y la declaración aquí es que no hay ningún sustituto para el buen juicio quirúrgico y que los procedimientos deberán realizarse sin retrasar o poner en peligro la integridad y la vida de los pacientes. Entonces, una atención quirúrgica oportuna, optimizando recursos y con un buen juicio quirúrgico. Ha habido pacientes que han querido ser manejados con manejo no operatorio, como en algunos casos de apendicitis, sin embargo, se ha visto que estos se han complicado y aquí se ha regresado a tratar de quererlos operarlos tempranamente, pero con las medidas de seguridad adecuadas. Y estas son las recomendaciones en una tabla que da el Colegio Americano de Cirujanos. Pacientes que no son sospechosos de COVID-19, hay que tratar de monitorizarlos, evaluarlos adecuadamente, mandarlos a un tratamiento en clínicas ambulatorias y con un equipo de protección personal adecuado. Pacientes en los que se sospeche, pero que no tienen definitivamente la confirmación, también seguir con esas recomendaciones, pero aumentar el equipo de protección personal. Y aquellos que sí tengan la confirmación de COVID, principalmente lo más importante es ocupar un equipo de protección personal muy completo para evitar contagios. Este equipo de protección personal debe de tratar de ser lo más cómodo posible, que permita una visualización adecuada y óptima para el desarrollo del procedimiento, que confiera seguridad al portador, que cumpla con los requisitos mínimos de protección internacional, con una adecuación para el quirófano, sabiendo cómo colocarlo y cómo retirarse, lo que es lo más importante. Y pues tenemos que tenerlo disponible y a la mano. Y si ustedes han tenido la oportunidad de ponérselo, pues van a ver que cumplir con estos principales 3 puntos es difícil. No es nada cómodo tener el equipo de protección personal, es muy caluroso. Cuando estamos operando con gogles y si además necesitamos lentes para la visión cotidiana, traer los lentes y luego los gogles se empañan, es muy incómodo. Si tenemos limitación en la visión periférica, entonces, a pesar de que es muy seguro, no es nada cómodo. Hay diferentes tipos de protección personal que se están utilizando para quirófanos. Se ha visto que incluso cuando no tenemos todos los overoles, hay que entrar con un uniforme quirúrgico desechable, una bata de tela, un delantal de plástico y, si es posible, ponerse una segunda bata quirúrgica arriba de estos equipos. Muy importante la colocación para evitar el contagio y la contaminación, pero algo de lo que no se habla mucho es que es todavía más importante el orden del retiro de este equipo. Si nosotros nos protegimos... Desinfectar con toalla alcoholada, los guantes, higiene de manos, bata. Sí, les pediría silenciar sus micrófonos, por favor. Entonces, el adecuado retiro del equipo es fundamental, porque si no se contaminaron durante el procedimiento y no se retiran el equipo adecuadamente, y ustedes pueden ver, es lavado de los guantes, lavado nuevamente, desinfectado,
quitarse la bata, volver a lavar los guantes, quitarse los gogles, volverse a lavar los guantes, quitarse el cubrebocas y volverse a lavar los guantes y retirarlos finalmente. Entonces, todo un proceso, aprender a colocarlo y aprender a retirarlo. En México, la principal asociación quirúrgica, que es la Asociación Mexicana de Cirugía General, ha definido cuáles son los 10 puntos efectivos acerca de cirugía de COVID. El primero es diferir todo el procedimiento electivo. ¿Y qué es cirugía electiva? Cualquier operación que pueda diferirse hasta por 3 meses sin comprometer los resultados de los pacientes. Cualquier operación que un cirujano y un paciente, de acuerdo, entre ellos dos puedan posponer hasta por 3 meses sin que se afecte también la integridad del paciente. Sabiendo que hay un periodo de incubación en aquellos pacientes que puedan sentirse o estar asintomáticos, que los siguientes 14 a 21 días pueden activarse en la enfermedad. Por eso en muchos de los casos se pide 1 o hasta 2 pruebas de PCR antes de los procedimientos quirúrgicos. Diferir respecto a las endoscopías, diferir todas las endoscopías no urgentes, ya que en estos procedimientos hay una exposición viral muy importante y cuando se tenga que hacer, los pacientes o los endoscopistas y todo su equipo tendrá que también contar con todo el equipo de protección personal, igual que el que ocupan los cirujanos en el quirófano. No es únicamente el quirófano, cirugía es también todo el seguimiento de los pacientes. Entonces, las consultas externas deberán ser restringidas y en aquellos pacientes que son operados y que tenemos que ver el posoperatorio, se pueden realizar las asesorías médicas a distancia, o lo que se conoce como telemedicina, y en caso de tenga que ser presencial, hay que ocupar nuevamente todo el equipo de protección más completo que tengamos, restringir el número de acompañantes de los pacientes a la consulta, limitándolo a lo mucho a 1 y de preferencia que se quede a una distancia de al menos 2 metros del paciente. En ocasiones es necesario que estén al momento de la exploración para cumplir con toda la normatividad, pero de ser posible restringir la presencia de los pacientes. Cuando hay una cirugía de urgencia, que es el cuarto punto, hay que tratar de regresar a los procedimientos abiertos dentro de lo posible, pero también, si ya no hay adecuada experiencia y un cirujano que únicamente está familiarizado con la laparoscopía se va a tardar más en hacer un procedimiento abierto, bueno, nuevamente volvemos al juicio del cirujano y se puede hacer la laparoscopía con todas las medidas de seguridad que mencionaré, pero no, se ha regresado a considerar algunos procedimientos abiertos como la forma adecuada de operar a estos pacientes y cada vez hay más reportes de apendicectomías, colecistectomías que se realizan en forma abierta. Hablando de la recomendación del equipo de protección personal, se debe utilizar para todo procedimiento quirúrgico y en especial para laparotomías en todos los pacientes que sean demostrablemente como COVID negativos o en aquellos positivos ampliar el equipo de protección personal. Tienen una lista de verificación de que todo este equipo se cuente con él antes de llevar al paciente al quirófano y no estar ahí en el momento de la cirugía con que no hay equipo para todo el personal o que algún personal sí tiene y otro no. Hay que hacer una lista de verificación preoperatoria de contar con todo lo posible. Es muy importante este punto que es el de la intubación. Los anestesiólogos también tienen que entrar con todo el equipo quirúrgico. Toda la gente que entre al quirófano no puede estar entrando y saliendo de él. Los que entran se quedan hasta que termina la cirugía y en ese momento salen todos. Si vamos a requerir algún apoyo, como sería fluoroscopía o alguna radiografía, ese material y ese personal tiene que entrar también al quirófano y mantenerse durante todo el tiempo dentro del quirófano. Hay un... Estoy atrás de ti. Yo te sentí. ¿No quieres que esté acá? Me paso para allá. Hablando de anestesia, es recomendable que los anestesiólogos hagan una secuencia de intubación rápida, únicamente con el mínimo personal, el anestesiólogo y su asistente, con equipo de protección personal especializado, y en ello ustedes pueden ver en el video la presencia de esta campana de aislamiento, en la cual esta campana tiene únicamente 2 orificios a través de los cuales el anestesiólogo introduce los brazos, y es como está intubando. Ellos han tenido que aprender también cómo hacer esto. Algo pasó. Entonces, este es equipo de protección adicional. Realmente, casi todos los quirófanos que he visitado tienen esto. Estas campanas hay algunas comerciales, pero la gran mayoría son artesanales. Aquí en el hospital las fabricaron los ingenieros y tenemos una para cada uno de los quirófanos COVID que tenemos
Tenemos 2 de ellas en el área de urgencias y tenemos algunas en las salas de hospitalización donde frecuentemente tienen que estar trabajando los anestesiólogos. Importante también el proceso de extubación, en el cual nuevamente es un momento donde hay más contaminación de estos casos. Procedimientos específicos que no pueden retrasarse tanto son trauma y cirugía oncológica. La cirugía oncológica es una cirugía que por su naturaleza no puede retrasarse. Nuevamente hay que extremar precauciones, minimizar la estancia hospitalaria y hacer énfasis en los tratamientos posoperatorios, ya que estos pacientes también tendrán que estar regresando a terapias adyuvantes de cirugía. Los procedimientos de cirugía general, los convencionales, deben de ser suspendidos, pero aquellos pacientes con colecistitis o apendicitis, la recomendación es que reciban tratamiento no operatorio inicial, hablando de la colecistitis con antibióticos endovenosos, con vigilancia del cuadro de dolor y tratar de retrasarlo lo más pronto posible. En caso de que tengan que operarse, la cirugía laparoscópica se valora versus la cirugía abierta, va ganando el hacer los laparoscópicos con unas indicaciones que mencioné adelante y tratando de hacer esto con una menor estancia posible, incluso algunos procedimientos, si se inician temprano en el día, pueden ser ambulatorios. La apendicitis, hubo una corriente inicial acerca del tratamiento médico inicial, excepto que en las tomografías los pacientes tuvieran apendicolitos o una enfermedad extendida, pero la tendencia actual es operarlas nuevamente en forma temprana y con todas las medidas de protección adecuadas. Hablando de la cirugía laparoscópica, se ha visto que por la difusión del CO2 puede haber una mayor dispersión de los aerosoles, con esto una aerosolización del virus. Esto se tomó en cuenta con los estudios que ya había acerca de la dispersión de los virus, especialmente en hepatitis. Entonces, se ha llegado a la conclusión de que sí se puede hacer cirugía laparoscópica y que los pacientes tendrán que llevarse a cabo, es lo que les decía, la hepatitis, y habrá que que llevar a cabo la utilización de filtros para la evacuación de los gases. Estos son filtros artesanales en los cuales cada uno de los trócares tendrá colocación de un tubo que va a un filtro tanto por la entrada de CO2 al paciente como para la expulsión de este gas cuando vamos a terminar los procedimientos laparoscópicos. Perdón, es por los videos que se retrasan. Entonces, en laparoscopía, lo que tenemos que hacer es utilizar el menor instrumental posible, tratar de utilizar los bisturís ultrasónicos o cauterios la menor cantidad de tiempo posible, ya que todos estos generan humo y esto produce aerolización de las partículas virales. Este es el tipo de partículas que producen los diferentes tipos de electrocirugía y esto es lo que tenemos que usar en la laparoscopía. Equipo de protección personal, laparoscopios lo más pequeño posibles, hacer las incisiones lo más pequeños posibles, filtros, minimizar el uso de energía eléctrica y hacer el screening para todos los pacientes, tratando de eliminar la posibilidad de que haya partículas virales que estén aerolizando. Este es cómo se evacúa el gas una vez terminada la cirugía. Ustedes recuerdan, cirugía laparoscópica convencional, normalmente cuando terminamos la cirugía abrimos los trócares y dejamos escapar todo el gas. Aquí todo el gas tendrá que salir por un sistema cerrado a un filtro, que es como los sellos de aguas que utilizábamos antiguamente, y después de que pasa por el sello de agua y queda ahí atrapada, esta es agua clorada, donde queda atrapado las partículas virales supuestamente en el gas, ya podrán desecharse hacia los diversos sistemas de succión de pared o de techo. Entonces, en resumen de la laparoscopía, las sesiones deben ser tan pequeñas, utilizar una baja presión de neumoperitoneo, sellar las válvulas de los puertos, filtrar antes de la insuflación de CO2 y a la extracción del mismo, utilizar lo menor posible los cauterios y distribuir ultrasónico y tratar de no utilizar drenajes en estos pacientes. El siguiente punto de la recomendación de la Asociación Mexicana de Cirugía General habla de los consentimientos. Todo aquel paciente que vaya a ser llevado a quirófano o algún procedimiento deberá tener un consentimiento específico en el cual se mencione que es una época de contingencia, que es una época de pandemia y que todos los pacientes podrán ser contagiados o tener una mortalidad más alta que lo convencional debido a la contingencia por COVID-19.
y esto es de acuerdo a lo publicado en la norma oficial mexicana. Entonces, hacer énfasis en el riesgo de contagio y riesgo de probable estancia hospitalaria prolongada, riesgo de intubación prolongada o hasta estar en terapia intensiva. Respecto a trasplantes, desde finales de marzo, el Centro Nacional de Trasplantes dictó que debían suspenderse todos los trasplantes, todos los selectivos y los urgentes minimizarlos. Realmente ha habido muy pocos trasplantes, ya que para que alguien pueda donar tendría que tener al menos una prueba con PCR negativo y esto no pudiera garantizar que el paciente estuviera en una fase temprana y que sí estuviera contagiado por COVID y esto iba a ser una catástrofe para los pacientes después. Perdón, tenemos un registro de todos los pacientes trasplantados con COVID y de los fallecimientos de estos, y hasta la fecha van 6 casos de todos los tipos de trasplantes desde que empezó la epidemia de COVID en México. Por último, diferenciar entre lo que es una infección por COVID y los pacientes con sepsis de origen abdominal, que también presentan muchas de las mismas sintomatologías, y en el cual el dolor abdominal puede ser confundido con una pancreatitis o sepsis abdominal. Y recuerden que muchos de los pacientes con COVID empiezan con cuadros abdominales y con evacuaciones diarreicas. En México, desde que se terminó la fase 3, la política hospitalaria ha sido nuevamente para cirugía electiva. Todos los pacientes tendrán que tener una prueba de PCR COVID 48 horas antes del procedimiento y todos deberán tener al menos una tele de tórax. En cirugía de urgencia, todos los pacientes deben considerarse como COVID positivos. A todos se les hace prueba PCR COVID, la cual muchas veces, no va a estar al momento de la cirugía, pero en el seguimiento de los pacientes se verá si se positiviza o negativiza y qué medidas tomar. En la gran mayoría de los pacientes deberá hacerse una tomografía tórax abdominal y ahí veremos los diferentes patrones que ya nos comentaron en la primera sesión de cuáles son los patrones radiográficos que se ven en tomografía y nuevamente hacer énfasis en los consentimientos. Hasta el momento se ve que de los hospitales en México, de los públicos y privados, 83% sí cuentan con quirófanos específicos para COVID y solo 51% de los hospitales han suspendido su cirugía programada. Este es un flujograma que probablemente pueda resumir toda la plática de qué hacer con los pacientes de urgencia y los pacientes programados. Los programados hay que ver son diferibles, posponerlos hasta que esto pase. Los que no son diferibles, hacer test rápidos o PCR convencional. Si es positivo, entrar con todas las condiciones de seguridad posibles. Si es negativo, es altamente recomendable diferirlos y si no es necesario, ocupar todo el equipo de protección personal. Para las urgencias reales, hacer test rápidos, hacer PCR convencional y tomografía tóraco-abdominal. Y dependiendo de la patología, pues hacer el procedimiento específico. Y aquí les voy a mostrar 2 casos de pacientes con apendicitis, en los cuales en la tomografía, los 2 sin sospecha clínica de enfermedad por COVID, en cuanto corran los videos, y van a ver cómo en uno de ellos, vean las dos tomografías. Y ustedes podrán ver cuál es cómo están los casos. ¿Se ven? No corre, Héctor. No corre, ¿verdad? Bueno, en el primer caso, a la izquierda, es una tomografía normal, y en la derecha también en un paciente asintomático, se ve que tiene un patrón radiológico muy sugestivo de COVID. Esa es la gran ventaja de poder hacer una tomografía. El problema no es únicamente con las cirugías. El problema de todas las curvas, ustedes pueden ver la curva roja, es la que estamos viendo ahorita, con la mortalidad y morbilidad inmediata por el COVID. Pero existe esta otra curva amarilla del estrés postraumático que están sufriendo todos los pacientes y todos los trabajadores de la salud que están teniendo grandes problemas, todos los médicos que están en las áreas de triage COVID y en las áreas de hospitalización COVID están con un síndrome de burnout terrible.
desmoralizados, y hay que estar trabajando mucho con ellos, con pláticas, con psicología y con tanatología, tanto para profesionales de la salud como para los pacientes. Vendrá después otra oleada, que es esta curva azul, de aquellos pacientes de cirugía electiva que fue reprogramada, y si sabíamos que la programación de cirugías en México, en las instituciones de salud, tenía retrasos hasta de 1 año y medio, pues ahora que la hemos retrasado más, son pacientes que desafortunadamente van a tener que operarse hasta dentro de varios meses, con todo lo que esto signifique, la interrupción en la salud de estos pacientes con enfermedades crónicas. En conclusiones, hay que diferir la cirugía electiva para cirugías de urgencia, pruebas diagnósticas de COVID-19 y TAC tóraco-abdominal, asumir que todo paciente puede ser portador o estar contaminado con el virus del COVID-19 hasta que se muestre lo contrario, tomar precauciones del equipo quirúrgico, que incluye anestesiólogos, enfermeras, cirujanos y todos los demás que nos acompañan en el quirófano, todos los cuales deben utilizar un equipo adecuado de protección personal, seleccionar el tipo de cirugía de acuerdo a cada caso en específico y continuar con la actualización que nos va dando cada día las publicaciones que van saliendo. Muchas gracias. Te regreso el micrófono, Nacho. Ándale, ¿sí está bien? Sí. Listo. Bien, a continuación, la segunda ponencia del día de hoy en la noche estará a cargo del teniente coronel médico cirujano retirado Humberto Horta García, que nos hablará de la situación del COVID en la paciente embarazada. Adelante, Humberto. Gracias. Quiero ver si se ven las diapositivas. ¿Se logran ver? ¿Ya compartiste la pantalla? Sí. No. Bueno, sí. ¿Ya le dije compartir pantalla? Sí, abajo aquí en la verde, en la flechita. Ajá. Y me sale de esto. Ahí va. Ahí está ya su pantalla. Está ya. Perfecto. Perfecto. Bien, muchísimas gracias por la invitación y por supuesto que es un honor compartir con ustedes esta plática y con todos los que nos están oyendo. Me pidieron hablar sobre el COVID y embarazo. La realidad es de que esto es algo nuevo para todos, no nada más para los especialistas, sino en todo, prácticamente toda la sociedad está involucrada de mayor o menor medida en este problema mundial y que desgraciadamente en algunos lugares se ha agudizado, se recrudece, y pues es algo que llegó para quedarse y tenemos que hacernos la idea de que tenemos que hacer esto. ¿Puedes magnificar la pantalla, Humberto? No sé cómo hacerle. Pues entonces déjala. Aquí, en el verde aquí. Es que no te veo. En el verde de arriba a la izquierda tiene 3 botones, el amarillo, verde y rojo. El verde. ¿En nueva función? No, aquí hasta arriba su pantalla, arriba a la izquierda. A la izquierda, sí. Hay 3 Aquí. botones. Da clic en el verde. En el verde, ahí. Ahí. Eso. Perfecto. Bien. ¿No da? Bien, esta es la primera, eso es lo que vamos a intentar platicar ahora y empezamos por esto. Este es el malo de la película, este es el maldito que nos ha dado muchos dolores de cabeza. El SARS-CoV-2 sabemos que es un linaje de virus pequeños de ácido ribonucleico y con el tiempo pues esto ha evolucionado igual que todos. Esta es la estructura externa del CoV-2, donde hay una proteína E que forma parte de la cápsula, la proteína S, que esta es fundamental, la proteína Spike, porque aquí es donde justamente va a entrar, es el sitio de recepción ideal para el COVID, lo que le va a permitir ingresar al núcleo aquí se aplica, se inyecta, y va a ingresar todo su material
a la célula para parasitarla y reproducirse. Esta proteína M es fundamental también porque aquí, en esta proteína, justamente se está decidiendo si realmente el ivermectin nos va a funcionar. Es aquí justamente donde. Lo que sí sabemos es que cualquier sustancia que produzca reacción micelar pues nos va a ayudar en todo. Y esta es la membrana lipídica propia del COVID. Estos son los que se conocen cuando estamos hablando desde 1950. Es decir, estos son que fue en su momento un problema realmente importante en el Oriente Medio, es uno de los mismos COVIDs. Este SARS-CoV, que fue el que nos pegó duro también acá de 2009-2010, y este es el nuevo, es el que causa esta enfermedad. Las nomenclaturas se van poniendo conforme los tiempos en que se han descubierto. Esto es ya lo explicaba el doctor Noyola acerca de, pero fíjense nada más, esto es posible que esté exagerado, no lo creo, pero un estornudo es capaz de aventar esos pequeños aerosoles hasta 6 metros, un estornudo. En la tos podemos localizarlos hasta 2 metros, pero esto es sumamente importante. El puro hecho de respirar, la exhalación misma, está enviando microgotas a 1.5 metros de distancia. No es en lo absoluto nada despreciable. Por eso es de que hay que utilizar los cubrebocas. El cubreboca que en principio decían que no servía, decían que sí servía. La realidad es que yo creo que todos los médicos estamos de acuerdo en que sí te va a ayudar. Ayuda a que no te infecte el que esté infectado y ayuda a no infectarse al que no está infectado. Esto en cuanto a la fisiopatología del propio, lo que comentaba hace un momento. Esta es la célula humana. Acordarnos de que nosotros traemos ya una inmunidad innata en nosotros, que está mediada básicamente por los leucocitos del timo y las células killer y una serie de cuestiones. Este es el virus. Esta es el spike, la proteína que tiene, especie de puntas que tiene, y esto va a alojarse en el receptor de la enzima que transforma a las interleucinas. Esto va a provocar que el virus llegue a penetrar perfectamente al interior de la célula. Libera en ese momento, ya una vez que está dentro, empiezan a fabricarse citoquinas proinflamatorias. Por supuesto, la célula tiene mecanismos de defensa y forma citoquinas antiinflamatorias. Al final de cuentas, la tormenta que desencadena esto, y para variar, la interleucina es la vedette de este show, hace que esto justamente se desbalance y nos coloque sobre el lado de la proinflamatoria y no de la antiinflamatoria. Y aquí se desencadena toda la tormenta de reacciones inflamatorias. Aquí es un epitelio pulmonar, y hablamos de epitelio pulmonar porque justamente las alteraciones cardiopulmonares son las más intensas. Pero no olvidar que es una viremia auténtica y que lo mismo que provoca en el epitelio pulmonar puede provocar en los demás epitelios con menor respuesta, si se quiere, pero es susceptible. Esto afecta cerebro, afecta tiroides, afecta hígado. Tanto afecta hígado que se llega a confundir con mucha frecuencia para los ginecólogos, para los obstetras, en otro tipo de entidades. El epitelio pulmonar está sano, la circulación, aquí están los linfocitos T, este tipo es asintomático. Pero viene un condenado bicho de estos, penetra la célula, empieza a desarrollarse todo lo que platicábamos, todo lo que comentábamos, se liberan el montón de citoquinas, no olvidar, insisto, la interleucina, y esto nos va a provocar inflamación severa, una serie de cambios, y ya empiezan a aparecer la fiebre, la tos, la fatiga y las mialgias. Sí, esto básicamente nos va a hablar acerca de todas las partes que puede afectar este virus. Es decir, todos los síntomas son explicables porque justamente existe una viremia
y justamente existe una reacción inflamatoria prácticamente pancorporal. Y esto es en el severo. En el severo se va a distinguir porque son más las células que están afectándose y, por supuesto, este aumento hace que aumenten enormemente las citoquinas y se forma una real tormenta inflamatoria. Y esto ya nos va a traer todo el cuadro de fiebre, tos, fatiga, mialgia, disnea, todo esto. Lo importante quizás sea señalar que si bien es cierto que esta como enfermedad tiene cierta predilección y sobre todo es mucho más severa en las gentes de donde existe patología previa. Pero también es cierto que, no olvidar, generalmente se confunde uno y se piensa que el embarazo es específicamente un estado en donde la inmunidad de la mujer está deprimido. No, no es así. Es un estado, es una inmunidad especial, porque es un estado especial. No es una enfermedad del embarazo. Bien. Resumiendo lo anterior, la gravedad de manera inicial, en el estado 1 inicial, lo que hay en el organismo es una respuesta viral. No hay una respuesta inmune. La respuesta viral está condicionada por todas nuestras defensas, insisto, las que traemos. El más joven en la conferencia, amor. Perdón. Estamos hablando de la respuesta. No hay respuesta inmunológica. Empieza la respuesta inmunológica a este nivel, donde las inmunoglobulinas M se hacen presentes y posteriormente después la inmunoglobulina G. La respuesta inflamatoria es donde el estadio 2 es A y B, dependiendo de la aparición de síntomas como hipoxia, donde si la saturación de oxígeno, si la curva de saturación de oxígeno es menor de 95, pues esto es un estado realmente grave. Distrés respiratorio, sepsis, shock y hasta falla cardíaca. Y aquí está una de las cosas que hay que buscar, ¿no? De las pruebas más fáciles, porque a veces se oye bonito hablar de muchas pruebas. La realidad es que en provincia eventualmente no tenemos todo lo que quisiéramos, pero sí tenemos una biometría hemática donde vamos a ver unas pruebas de coagulación. Esto lo tomamos aquí en Tuxpan muy orgullosamente, el PCR, el dímero por los niveles de ferritina y alteraciones hepáticas también. Los hallazgos radiológicos, en este caso, ya existen hallazgos radiológicos bilaterales ya totalmente reconocibles como tal. Se empiezan a secretar una serie de hormonas o endormonas, como la procalcitonina, y progresa la linfopenia. Cuando ya el caso es bastante grave, pues hay que utilizar los marcadores inflamatorios. De hecho, antes, para intentar colocar en algún... para el tratamiento realmente no hay tratamiento más que para los leves y los graves. No hay de estado leve, el moderado y el grave. Es leves o graves. Los marcadores inflamatorios son todos estos. La ferritina cobra especial importancia porque sabemos bien que los iones de hierro por sí solos son altamente irritantes. Provocan reacciones tremendamente elevadas de toda la tormenta esta inflamatoria que comentábamos. La troponina, el aumento de tropomina nos hace pensar en hasta dónde llega a dañar el COVID. Y todo esto, bien. ¿Cuál es el entorno de la embarazada? La embarazada, es decir, si nos fuéramos a estudiar la obstetricia solamente con su relación con el COVID, nos daríamos cuenta que la obstetricia es algo extraordinario, fascinante y difícil de entender. El estado inmunológico de una paciente embarazada no está disminuido, pero sí tiene una respuesta acerca de ciertos facilitadores, de ciertos permisivos, agentes permisivos que le permiten distinguir cuando menos 3 etapas inmunológicas en un embarazo normal. Inicialmente, el primer trimestre, una reacción inflamatoria. En el segundo trimestre, una reacción antiinflamatoria
y en el tercer trimestre una reacción inflamatoria más grande, que aparentemente es uno de los indicios de inicio del trabajo de parto. Es decir, ese es el estado inmunológico de la paciente embarazada. Aquí vemos, esto es el inflamatorio, esto es el facilitador. Esto prácticamente ya muchas de las cosas se comentaron, pero hablamos de los sospechosos, probables y confirmados. Pueden cambiar de nombre y de hecho, si vemos lo que se dice ahora, a veces no es verdad mañana. Es decir, la realidad es de que en esto hay que estar leyendo todos los días y a veces hasta daño hace leer todo esto. Más nos angustia. El antecedente epidemiológico es importante y cuando hay sintomatología sin otra etiología tenemos que pensar. El caso sospechoso, generalmente los laboratorios no son concluyentes todavía. En confirmado, pues ya hay una confirmación y es totalmente independiente del estado físico del paciente. Esta es una curva en donde se relacionan los casos sintomáticos con los días de contagio. Aquí, por ejemplo, esta es la media, la línea que está en verde, y podemos ver que desde aquí hasta el día 15 son sintomáticos. Después pasan a ser asintomáticos, pero siguen siendo o pueden llegar a seguir siendo infectantes hasta por 30 días e incluso cumplir realmente la cuarentena, como dice, 42 días. Así, de hecho, lo ideal sería que al menos 30 días se fueran, pero con 3 semanas probablemente sea más que suficiente para mantener un control de este problema que, insisto, llegó para quedarse, ya no Y esto es esto está en función de la cantidad del inóculo del virus, de la carga viral que infecta. Y son medias abigarradas estas, pero lo importante de esto es ver cómo en el escobillado nasal, que por cierto, ayer me hice la prueba yo aquí en la PCR, está hasta dentro de 4 días el resultado. Cuando se hace la prueba, este es probablemente el punto en donde podemos abarcar más y donde podemos diagnosticar con mayor precisión y estar pendientes o dar los tratamientos que haya que dar. Y esta es en garganta. Por supuesto, siempre será mayor la presencia del inóculo en nariz, porque por ahí ingresa, que en la garganta. La serología pues, es una cosa similar. Este es el periodo de ventana, donde está el inicio de los síntomas. Si nosotros logramos ver que entre el día 5 y el día 10 estos se inician los síntomas, pero vemos que a partir más o menos al 7º día empieza a haber ya presencia de inmunoglobulina M, y aquí la IgM ya es del 10 al 14, ya es detectable. La inmunoglobulina M ya es detectable. La inmunoglobulina G empieza a hacerse positiva después del día 14, alcanzando su máximo más o menos 2 semanas después para bajar y luego mantener una basal. Esto es importante por lo siguiente. Uno de los tratamientos que se está utilizando, incluso en nuestros hospitales, es la transfusión de plasma de pacientes que han tenido COVID. Entonces, esta es una manera muy práctica y de hecho ya se autorizó en México la prueba rápida de inmunoglobulina M en sangre, en una gota de sangre del dedo. De tal suerte que vamos a tener al alcance de nosotros esta cuestión. Este es un cuadro más que nada para reforzar la idea. Una infección activa temprana, que es menor a 14 días, el PCR va a ser positivo. La inmunoglobulina M ya va a ser positiva porque ya pasamos del 10º. Y la G es negativa, por supuesto. Sí hay anticuerpos ya. En la temprana no hay nada de esto,
más que un PCR positivo. En la temprana, falso, es PCR negativo, pero la IgM sí está positivo, por lo tanto hay anticuerpos. Esto significa que fue una falsa negativa por parte de este. En la convalescencia, después del día 14, todas son positivas. Ya IgM, IgG ya empezó a producirse y el PCR es francamente positivo. En la tardía, ves, más un mes, el PCR se negativiza, pero IgM y IgG siguen presentes. Y ya la curada ya no tiene, por supuesto, PCR, la IgM ya desapareció, persiste la IgG. Y probablemente este sea el grupo mejor para que seamos o sean donantes en un momento determinado. Esto me da vergüenza presentarla, porque aquí se ven las pruebas que se hacen en México. Aquí está México, por 100,000 gentes. Entonces, es triste, pero es real. Y tengo que aceptar que además no se puede destinar mucho dinero para hacer más pruebas, porque realmente el hacer las pruebas no nos va a curar, pero sí nos da la oportunidad de mantener a nuestro rebaño un poco más aislado y un poco no expuesto a tanto. La realidad es de que independientemente de todo, México es uno de los países donde menos pruebas se hacen. Esta es una gráfica donde hablamos aquí de toda la enfermedad. Esto, yo creo que estas gráficas no son aplicables a México, porque cuando salieron estos artículos que estoy pasando, todavía no se permitía tener los datos en cuanto a embarazo y COVID por parte de las autoridades mexicanas. Es en términos generales de toda la población, el 2 al 5% de mortalidad. Estamos hablando que en México hay 10.6 o 10.5 de mortalidad, que no es así. No somos más malos o peores que otros países. De eso me jacto. Así que algo está pasando en las cifras que se están dando. Esto igual, la enfermedad, de 100 pacientes infectadas, van a tener enfermedad severa, este porcentaje, y apenas un 5% de enfermedad crítica. Sin embargo, insisto, estas no son nuestras estadísticas. Es una cosa similar, haciendo nada más hincapié en cuando hay de toda la población, de toda la población. Este es el periodo de contagio. Esta es la inmunidad. Conforme va siendo menos severo el problema, cuando va siendo menos grave la enfermedad, el contagio se hace más corto y la inmunidad protege. Al haber más síntomas se hace más prolongada la posibilidad de infectar y la inmunidad se reduce. Es decir, se alcanza, pero para los que viven. Y cuando son severos, pues hay todo esto. Hay hospitalización aquí y la inmunidad se adquiere muy tardíamente y a veces no se llega ni siquiera a adquirir. Y por supuesto, los síndromes, los casos graves que ameritan entrar a UCI, pues caramba, requieren ventilación y por supuesto la respuesta inmune es muy pobre. En cuanto a intubar o no a un paciente, pues esto queda a criterio de su médico tratante, sobre todo los terapistas, los intensivistas, pero realmente intubar o estar forzando el ingreso de un aire a presión, volumen y presión, en un tejido macizo como hígado, como se llega a poner en los pacientes con COVID, yo no sé qué tan benéfico sea. Lo que sí sé es que se está usando y aparentemente bien. Esta es la embarazada. Es una embarazada y vean los datos que hasta dónde puede afectar o qué órganos son los más afectados. Imágenes pulmonares, la troponina hipersensible, que generalmente se detecta del miocardio, las pruebas funcionales hepáticas, que son fundamentales ordenar, y la creatinina sérica.
De tal suerte que cuando menos pulmón, cardiovascular, hígado y riñón tienen afectación. Sí, amén de todo lo demás que se quiera, como la encefalitis que puede provocar y que es la que provoca la falta de sabor y la falta de olor. Esta es la frecuencia, pues por supuesto van a estar según la severidad del caso. Cada una de estas va a ir aumentando. Pero aquí se hace una observación. Sí es cierto que esto es algo único, es único, no se presenta en ningún otro tipo de paciente, más que en la embarazada. Y lo peor es de que los hallazgos de laboratorio, no los de radiológicos, los de laboratorio, nos pueden llegar a confundir un síndrome de Hell por una preeclampsia severa en una embarazada. Pero no hay que tener mucho cuidado en eso. No son iguales. Lo que sí tienen en común es que en las dos existe una reacción inflamatoria severísima, mediada por el aparato vascular. Y si tomamos en consideración que se ha considerado incluso como una coagulación intravascular diseminada con microtrombos que provocan microembolias y que van a impactarse en pulmón, pues caramba, y no solo en pulmón, hígado y otros lados, pues esto nos da los cuadros que tenemos. Esa es la realidad. 5 minutos. Ya falta poco. De la prevención, pues esto ya lo veíamos, es decir, hasta cuánto puede llegar, y por supuesto esto implica que tengamos que usar protectores y eventualmente gogles cuando estamos viendo a pacientes, cuando seguimos viendo a pacientes. Es decir, el equipo de protección personal es fundamental. Los hallazgos clínicos, ya lo sabemos, esto es importante, hay linfocitopenia, la trombocitopenia, que esto nos puede dar origen a alteraciones, como decimos, si hablamos de que de esto se trata, una coagulación intravascular diseminada, pues sabemos perfectamente que es bueno dar antiadhesivos plaquetarios o bien incluso heparina. La deshidrogenasa láctica está aumentada, el lactato sérico está aumentado también, la procalcitonina aumenta solamente en un poquito menos del 10%, pero esto es, sobre todo, insisto, el líbero D, sin lugar a dudas, la ferritina, esta aumenta y esto es usado, por supuesto, como criterio de gravedad, porque esto hace que aumente ostensiblemente la reacción inmunológica, la reacción inflamatoria. Y la humilde proteína C reactiva, que ya la ordenábamos nosotros cuando éramos internos, sigue teniendo validez y está aumentada y, sobre todo, criterio de gravedad y sospecha de COVID. Ya lo explicó bastante bien el doctor Noyola, todas estas cosas. Quizás lo que sea adecuado ver que en el papel puede durar el inóculo hasta 4 o 5 días con posibilidad de contagio. Entonces hay que ver los billetes, hay que ver todo. Los billetes los pueden tirar, nos avisan dónde y con todo gusto. Protegiéndose a sí mismo es la máscara. Lo decía el doctor Noyola, no se vale que el médico se convierta en víctima. Yo quisiera agregar nada más que tampoco se vale que se convierta en verdugo. Así como nosotros podemos ser infectados, también nosotros podemos salir a infectar. De tal suerte que debemos actuar en las dos direcciones. Nuestra protección nos impide contaminar a otros y también nos auxilia para que nosotros no nos contaminemos. Y esto es lo que decían, ¿no? La pañoleta, en cuántas partículas logran atravesar, un tapabocas o un cubrebocas quirúrgico, y este es el N95. También ya está bastante bien dicho. Las tomas, ¿dónde se deben de hacer? Bueno, en la nasofaringe, hasta acá arriba, como me lo hicieron ahora a mí, y dónde se pueden encontrar, o los sitios de anclaje para el virus. Tienen predilección por el tejido pulmonar, sin lugar a duda. Todo el endotelio es
es pasto para este bicho. Yo creo que ya está bien porque si no me va a cortar. Hay algunas, lo que es verdad es esto también. Tenemos todavía unas pocas más. Esto es fundamental, ¿eh? Este es un médico, seguramente ya lo conocen. Él fue el que inició todos los protocolos y todo en el mundo acerca del COVID. Y él está con un equipo de protección adecuado. La anestesia, traigo algunas cosas de anestesia, ya las comentó bastante bien. El manejo de la paciente obstetra debe de hacerse según los criterios obstétricos también. Es una paciente con un embarazo menor de 28 semanas, menor de 20 semanas, mayor de 35, si hay que madurar, no hay que madurar, pero esto se tiene que practicar con terapia intensiva infantil, con los expertos en neonatología y perinatología. Es un grupo, es multidisciplinario el manejo. Y la decisión de una u otra va a ser tomada como multidisciplinaria. Esto es algo que comentaba también Mariola. Esta es la expectativa. Esta es nuestra realidad. Aún con nuestro estetoscopio, unos guantes y un cubreboca, seguimos funcionando, seguimos siendo útiles y seguimos sacrificando por todo lo que queremos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Humberto. Y vamos a pasar de inmediato a si eres tan amable de cerrar tu presentación, Humberto. ¿Cómo le hago? Está la pantalla, dale clic ahí. Ajá. Y pasaremos a la tercera y última plática de esta noche, que estará a cargo de mi general Ojeda Delgado, que nos impartirá la segunda parte de su plática relacionada con los aspectos de microtrombosis vascular en el paciente con COVID. Adelante, mi general. Muchas gracias, Michal. Les agradezco la invitación en este esfuerzo fraternal que hace el Colegio de Médicos Militares para que podamos tener mejor comunicación entre todos nosotros aquí en México en lo que se refiere a activos y retirados. Y voy a hablar sobre la segunda parte de las manifestaciones cardiovasculares de esta enfermedad nueva y tan grave, ¿no? Recordemos que el aparato cardiocirculatorio, bueno, prácticamente tiene una irrigación completa en nuestro organismo en actividades normales y su estructura anatómica histopatológica o histológica es bueno recordarla para esta enfermedad tan importante. Aquí observemos en lo que se refiere a las diferentes capas que tiene una arteria con lo que tiene una vena y también lo que divide a esta, que en el alveolo sería una micra diferencia entre lo que es el espacio respiratorio y el espacio vascular. Este es un expediente de una mujer de 57 años que desafortunadamente desarrolló el COVID y que se le mandó a cuarentena a su casa. Una paciente hipertensa, asmática, y que después de hablar con su hijo en la noche, que le preguntó que estaba todo bien, al siguiente día la encontraron con muerte súbita en su habitación. Y en la autopsia de esta paciente, como hallazgos positivos, el resto de los órganos estaban normales, se encontraron los pulmones pesados, edematosos, con líquido proteináceo, en alveolos con membrana hialina, y en el exudado dio positivo para COVID-19. Estos fueron los pulmones, unos pulmones eritematosos, edematosos, pesados. Y en el corte histopatológico se encontró la gran cantidad de membrana hialina dentro de los alveolos, desorden en la estructura alveolar con destrucción de los septums, con algunos aspectos de fibrina dentro del alveolo, aspectos hemorrágicos. El COVID, como les decía, que se tomó ya en la autopsia, salió positivo y se descartó algún otro tipo de padecimiento. Como se ha mencionado aquí, el virus SARS-CoV-2 entra a través de los receptores ECA2 por la vía respiratoria y produce diferentes procesos. El que se ha mencionado con gran importancia es un estado de inflamación muy importante, tanto celular como humoral, con una tormenta de citoquinas, con la liberación de las interleucinas 6 y 7 y lo que se ha mencionado, las XCL10. Esto provoca diferentes tipos de daños, desde el aumento de la actividad metabólica celular en los diferentes órganos vitales, como en el corazón, la reacción
inmunológica tan grave e inflamatoria produce una miocarditis fulminante en algunos pacientes, con un gran daño miocárdico y elevación de las troponinas o las enzimas cardíacas en su diferente evolución, donde el paciente, si no se controla este ataque, puede llegar a provocar una arritmia letal o bien insuficiencia cardíaca letal. Por otro lado, también recientemente se fue descubriendo que había un daño directo en las células endoteliales, que ahora se considera como una endotelitis, en los diferentes vasos sanguíneos, tanto venosos como arteriales del organismo, y puede afectar las arterias coronarias, incluyendo sin presentar trombosis únicamente por la disfunción endotelial y desarrollar un síndrome coronario agudo con la muerte del paciente por un infarto del miocardio con elevación del cemento ST. Este tipo de reacción es realmente muy importante y en las primeras semanas de describir el COVID-19 se fue publicando en las diferentes revistas médicas, sobre todo en China. Sin embargo, también iban ocurriendo, como en este caso, un varón de 61 años con 5 días de evolución con un cuadro florido de COVID-19, con alguna morbilidad de obesidad, diabético, hipertenso sistémico, desarrolló insuficiencia respiratoria grave y el paciente desarrolló falla orgánica multifalleció. En su autopsia, a diferencia de la anterior, se encontraron elementos virales en las células endoteliales, así como células inflamatorias con la evidencia de endotelitis, muerte celular, apoptosis, trombosis venosa y arterial de los diferentes órganos, tanto micro como macro. Como se ha mencionado ya por el doctor Horta y el doctor Noyola, si hubiera podido tomar estudios de laboratorio, habíamos visto que tiene una gran elevación de dímeros D. Observen en este trabajo que se presenta, los pacientes que requirieron terapia intensiva tenían un dímero D muy alto, los que no requirieron terapia intensiva tienen un dímero D dentro de lo normal. Algunos estudios otros de coagulación de rutina estaban dentro de lo normal. En los hallazgos que llamó la atención de este paciente en la autopsia eran que eran pulmones eritematosos, no tan pesados como el anterior expediente de la mujer, ni tan congestionados, pero sí llamó la atención que tenían sitios de hemorragia, de infartos y que tenían también crecimiento de las cavidades derechas. En los hallazgos microscópicos que correlacionan en este estudio anatomopatológico de autopsias en Nueva Orleans, muy parecido al anterior, se encontraron en esta autopsia membranas hialinas y hemorragia, trombos de fibrina en pequeños vasos distendidos capilares. También algunos agregados de linfocitos positivos a CD4 perivasculares, o sea, en el endotelio, y numerosos megacaricitos activados que activan el proceso de la coagulación. Esto también se ha reportado, en este caso fue en San Paulo por los brasileños, algunos casos que en la autopsia y la histopatología encontraron hemorragias intraalveolares con un daño alveolar extenso, perdida totalmente la estructura, y trombos de fibrina en las arterias pulmonares y en el parénquima pulmonar. De tal manera que esto fue lo que fue llamando la atención, aspectos de trombosis y lesión microvascular asociada al COVID-19 en los diferentes órganos, como vamos a ver más adelante. Y los puntos claves que se fueron mencionando a través de los siguientes meses que se fue conociendo la enfermedad, llamaba la atención el aumento del dímero D en forma importante, que pues, se designó como signo de gravedad, las autopsias, el hallazgo de sugestivos de coagulación intravascular diseminada, lesiones vasculares generalizadas al órgano blanco, que puede ser el pulmón, el corazón, el hígado, intestino, bien riñón, y que la heparina como medicamento podría tener un buen efecto. En este hallazgo histopatológico de pacientes con COVID, se ha encontrado en este caso de riñón, se ven los viriones o las partículas virales dentro de la estructura renal, dentro de la célula, y lo que se refiere a las paredes de los túbulos contorneados proximal y distal, también invadido por virus. Asimismo, en este corte histopatológico en C, observen, este es una pared que en lo que se refiere intestinal está también infiltrada por viriones y también por células inflamatorias, muy importantemente en este paciente que desarrolló dolor abdominal, isquemia mesentérica. En esta otra imagen del alveolo se observa claramente el infiltrado celular alrededor del endotelio y, como se ha mencionado, trombosis y hemorragia. Esto lo podemos ver de una manera más evidente de los diferentes cortes histopatológicos de riñón, intestino y alveolo. En lo que se refiere al riñón, en esta publicación, aquí en este estudio se demostró que alteraciones renales ya por el virus, con agregados de glóbulos rojos peritubulares capilares,
pero también el virus ya presente entre los túbulos y los podocitos, que en una corte histológico que se pudo ver con esta tinción, la cantidad de virus que se encontraban dentro de las células del riñón en sus diferentes glomérulos, túbulos y capilares. Esta respuesta de los virus se ha venido estudiando en los últimos años, tanto en el herpes simple como el SIDA, como la hepatitis C y el ébola y otro tipo de enfermedades virales que tienen a través de los receptores TOL una respuesta procoagulante que se puede manifestar de diferente manera, por ejemplo, en el herpes simple, lo que es la expresión del factor tisular y la expresión en trombomodulina. En cambio, en el HIV hay un incremento en interleucina 6, del dímero D, y otro tipo de factores de coagulación como es la activación plaquetaria, el factor von Willebrand y disminución de Adams, que puede llegar a provocar trombosis y hemorragia en el paciente. En lo que se refiere a la infección por virus de la hepatitis C, hay un incremento en la expresión de factor tisular, como se muestra aquí, así como factores de tisular de micropartículas y de factor von Willebrand. De tal manera que la expresión de las diferentes procoagulantes a través de los diferentes virus se ha estudiado desde hace algunos años. En lo que se refiere al COVID-19, se ve también que hay actividad de complemento, los diferentes factores de complemento, que con una atención especial se puede ver sus depósitos en el parénquima pulmonar o bien en capilares septales o en lo que se refiere a depósitos en otros órganos. Recientemente se ha publicado además en el New England Journal of Medicine un elemento recientemente descubierto, además de la endotelitis y la trombosis, que es la angiogénesis en COVID-19. En esta microscopía electrónica pueden ver en A la estructura de un alveolo normal y a la derecha cómo es la destrucción estructural del alveolo por el COVID-19. Asimismo, en las microfotografías se puede ver con la angiogénesis, un tipo de angiogénesis tipo de invaginaciones o intussuscepciones, muy diferentes a otro tipo de angiogénesis provocadas por el virus, y se ve la infiltración del virus en las paredes endoteliales de los alveolos. En estas gráficas que se muestran en esta publicación reciente, se ve aquí que el COVID-19 en rojo y la influenza azul, comparándolos, se vio que el COVID-19 en rojo tiene un tipo de angiogénesis muy diferente a la influenza, y también en lo que se refiere a la duración hospitalaria del paciente, los pacientes con influenza tenían, por decir así, mayor número de días hospitalizados con un mejor pronóstico. En cambio, el COVID-19, en poco tiempo, el paciente desarrollaba menor estancia en los hospitales por fallecimiento. Asimismo, en este estudio también se pudo distinguir la diferencia en lo que son los genes que deposita el virus de COVID-19 en las diferentes estructuras celulares, a diferencia de lo que es la influenza, y se ha visto que el COVID-19 tiene una capacidad genética de poder desarrollar mayor enfermedad, mayor mortalidad, a diferencia de la influenza. Este tipo de situaciones se vino estudiando en los primeros meses en China. Sin embargo, hubo 0% de reportes, y a través del tiempo en los diferentes países se fue notando alteraciones en los diferentes estudios de coagulación con los dímeros D anteriormente mencionado, lo que es el activador tisular, lo que son los productos de degradación de la fibrina y el fibrinógeno. Estas alteraciones en los pacientes clínicamente en vida fueron lo que fueron orientando las diferentes investigaciones en el mundo para explicar qué es lo que pasaba con las trombosis, a las hemorragias en este tipo de pacientes que nos pueden llegar a la muerte. De tal manera que se publicaron varios estudios con muy pocos pacientes y no se llegaban a conclusiones claras. Sin embargo, se fue pudiendo orientar que en la fisiopatología del daño vascular y trombosis arterial y venosa hay un componente infeccioso por la carga viral tan importante, hay una respuesta autoinmune que ya se ha mencionado también muy grave, y esto desarrolla la cascada de la coagulación de forma trombótica y vascular. En lo que se refiere a la endolitis, una gran repercusión respiratoria grave. Es lo que puede explicar en parte el aspecto tan grave que presentan los pacientes clínicamente de insuficiencia respiratoria en las unidades de terapia intensiva y una mortalidad muy avanzada. El virus, como hemos mencionado, entra por el receptor de la enzima convertidora angiotensina 2 a través de las vías aéreas. Sin embargo, esta enzima también se expresa en diferentes órganos, además de los pulmones, riñones, intestino, corazón, hígado, hasta en la piel se expresa y en los vasos sanguíneos, provocando
la fisiopatología de la enfermedad tan grave y tan generalizada en todo el organismo. Estos receptores se guardan en el endotelio y provocan disfunción endotelial, endotelitis, trombosis vascular, tanto de vasos pequeños como de vasos grandes. Y esto llega actualmente a descubrirse recientemente que también produce angiogénesis en los pacientes con COVID-19. De tal manera que en lo que se refiere a la respuesta trombótica y la fisiopatología, el virus entra por vías respiratorias, activa la respuesta celular autoinmune, tiene daño celular estructural en la célula endotelial y en la célula alveolar, y además produce una tormenta de citoquinas, como ya se ha mencionado, desencadenando los factores de la coagulación hasta llegar a provocar la fibrina, aumenta la agregación plaquetaria, y estos trombos de fibrina y plaquetas llegan a tapar los capilares, pero también produce alteraciones microvasculares y vasculares. Esta respuesta inflamatoria se ha estudiado desde hace muchos años. Esta es una publicación del New England Journal of Medicine de hace más de 20 años, donde se ve que la primera respuesta inflamatoria es la proteína C reactiva elevada, pero también hay otras proteínas que en fase aguda se van liberando en cantidades mayores a los normales, como es el fibrinógeno, el plasminógeno, el activador celular del plasminógeno, la glucinasa y otro tipo de elementos como la proteína C y la eritronetina, que tiene un efecto directo sobre la coagulación. De tal manera que en el alveolo normal, que puede tener una difusión normal con su capilar y su aspecto respiratorio, a través del COVID-19 con esta infección, los receptores EK2 van desarrollando una gran destrucción estructural con acúmulo de líquido de membrana hialina y edema del alveolo, y esta respuesta también inmunológica y hemostática llega a provocar una gran alteración en la difusión y pérdida de lo que es la difusión de oxígeno del alveolo hacia el capilar, y llega a desarrollar el paciente una insuficiencia respiratoria potencialmente mortal. En estas formas clínicas de trombosis en COVID-19 se pueden mencionar varias presentaciones. Una es la angiopatía trombótica pulmonar, la coagulación intravascular diseminada, otra coagulopatía inducida por sepsis, donde tiene también cabida la infección bacteriana agregada. Las alteraciones vasculares pueden provocar tromboembolia pulmonar, hay o no trombosis venosa profunda en las extremidades inferiores, pero también hay trombosis arteriolar, tanto capilar o arteriolar de vasos medianos o mayores, que llegan a provocar isquemia mesentérica, renal, coronaria, prácticamente en todo el organismo, que algunos han llamado la inmunotrombosis. Este desarrollo de inflamación tan importante llega a unirse con la trombosis, presentando diferentes cuadros vasculares y angiopáticos y hemostáticos, tanto de trombosis como hemorragia, que en esta gráfica, donde en la línea horizontal se encuentra la trombosis a través de la evolución de la enfermedad, y en la vertical los efectos sistémicos, como son las alteraciones de la trombosis venosa, que llega a producir tromboembolia pulmonar, también puede provocar alteraciones en los capilares, en las coronarias, vasos arteriolares, y junto con el aspecto trombótico y hemorrágico va desarrollando la coagulopatía asociada a sepsis, y todo esto reunido llega a provocar coagulación intravascular diseminada, tanto trombosis como microhemorragias que llegan al paciente en su evolución hacia la muerte. Ya se ha mencionado por el doctor Noyola lo que son los diferentes estadios en la evolución de la enfermedad, en la infección temprana, la fase pulmonar y la fase hiperinflamatoria, con los diferentes cuadros clínicos y los análisis clínicos. Otro de los aspectos considerados recientemente es cómo la heparina, un anticoagulante y antiinflamatorio, sobre todo sobre bloquear la liberación de interleucina 6, también tiene un aspecto antivirémico, la heparina, por el bloqueo de los receptores de los virus hacia las diferentes células de los órganos que lo reciben. De tal manera que el heparina en esta última publicación inhibe la invasión celular del SARS-CoV-2 e impide, se dice que hasta un 60% del desarrollo de COVID-19 por una dependencia estructural de la interacción sobre la superficie proteína, de tal manera que la heparina compite con la entrada del SARS-CoV-2 e impide hasta un 60% del desarrollo de la enfermedad. En estos estudios que vemos aquí, el tratamiento anticoagulante en esta forma que se fue administrando reduce la mortalidad hasta un 63%. El Instituto de Cardiología tiene una manera de enfrentar los diferentes cuadros trombógicos y hemorrágicos en pacientes con COVID-19, desde la tromboprofilaxis hasta alto riesgo de trombosis, cuando se sospecha tromboembolia pulmonar o una enfermedad grave tromboembólica y el paciente crítico ya en terapia intensiva.
Esto basado en múltiples estudios internacionales y nacionales de las diferentes sociedades de cardiología y hematológicas. Por ejemplo, en el paciente de alto riesgo de trombosis, pero no está crítico, pero sí tiene dos criterios como PCR elevada o dímero de 3 veces el valor de lo normal. En el criterio número 1, este tipo de paciente con dímero de 6 veces mayor al corte, este paciente se debe tratar con dosis intermedia de heparina bajo peso molecular. La heparina sódica o en infusión también se puede utilizar tomando en cuenta el tiempo de tromboplastina parcial o el tiempo de sangre activada. Si el paciente ya se sospecha tromboembolia pulmonar o trombosis venosa profunda o ya desarrolló una insuficiencia respiratoria tan grave secundaria al aspecto vascular respiratorio, este paciente se valora de acuerdo a sus datos de laboratorio, pero también si es posible que sea un angiotac para ver la extensión de la enfermedad vascular, o un Doppler en la cama del paciente, o un ecocardiograma transtorácico, o un ultrasonido pulmonar para saber si tiene una sospecha alta el paciente y hay que considerar trombolisis, estallado trombolisis, se empieza una tromboembolia pulmonar grave. En los pacientes que están en la terapia intensiva son de alto riesgo de trombosis, la dosis anticoagulante se llega a veces a aumentar o a duplicar, y de acuerdo a la evolución del paciente puede utilizarse la tromboprofilaxis. Y aquí muchas de las preguntas de la gente es, bueno, yo todavía no desarrollo el COVID-19 y si lo desarrollo y soy diabético, obeso, hipertenso. Y se ha mencionado, como el doctor Genis en la plática anterior, estos pacientes deben controlar su peso, evitar el aspecto metabólico para no llegar a tener tantas complicaciones con el COVID-19. Pero si ya ocurre la enfermedad y viene desarrollándose aspectos de insuficiencia respiratoria, isquemia o trombosis venosa, hay que ir aumentando la dosis del anticoagulante, agregando ya después cierto tipo de integración plaquetaria que puede ser aspirina, Plavix o clopidogrel, o bien otro tipo de prasugrel, o llegar hasta la trombolisis. Estos pacientes siempre hay que tenerse en cuenta. Posteriormente, en caso que tengan buena evolución, al darse de alta, seguir con el tratamiento antitrombótico. En lo que se refiere a manifestaciones cardiovasculares, en el tratamiento se ha publicado recientemente diferentes artículos. Este es uno del Journal American College of Cardiology del 3 de mayo, en lo que se refiere a la entrada del COVID-19 en sus diferentes estadísticas con los factores de riesgo importantes que tienen los pacientes cardiopatas de hipertensión, la diabetes, llegan a desarrollar cardiopatías que habíamos mencionado en la primera plática, hipertensiva, isquémica o con cor pulmonale. Hacen cuadros de hipoxemia muy importantes desarrollados por la viremia, pero también por el desequilibrio perfusión-ventilación con un gran cortocircuito. Esto aumenta las demandas del organismo y, aparte de la tormenta de citoquinas que hemos mencionado, y el desarrollo de coagulación intravascular diseminada, hace que el pronóstico de estos pacientes sea malo, o bien puede desarrollar aspectos obstructivos coronarios, presentar un síndrome coronario, además del anterior, y puede llegar a tener una arritmia mortal, como se ve aquí, porque es una taquicardia helicoidal ventricular, o bien una miocarditis por infiltración del virus, o tromboembolia pulmonar, o trombosis arterial importante, y llegar a la insuficiencia cardíaca aguda grave y el estado de shock. De tal manera que las complicaciones cardiovasculares que presentan los pacientes en COVID-19 puede ser desde un infarto agudo del miocardio con elevación del cemento CT o sin elevación del cemento CT. Y hay que pensar si el paciente antedirecto hace una angioplastia coronaria y stent, con un paciente que no tenga COVID-19, pero con todas las precauciones que corresponden, que es el mejor tratamiento, o el paciente no tenemos sala de cateterismo, hay que hacerle trombolisis porque es de alto riesgo, el personal de salud no tiene todo el equipo completo, no tiene la sala, y es lo más importante, como se ha mencionado, si no hay personal de salud sano, pues no puede haber atención de los pacientes. O bien el paciente puede desarrollar lesión miocárdica, miocarditis. Esto es un mal pronóstico y hay que utilizar antivirales muy potentes, como se ha descrito recientemente con el remdesivir. Puede presentar un síndrome protrombótico, y aquí la anticoagulación es muy importante, pero también el paciente puede tener, y es la discusión muy generalizada, que se ha tratado para la hipertensión con bloqueadores de la ECA o bloqueadores de ALA2, ya sean los priles o los TANES, como el valsartán, los sartán. Estos pacientes deben continuar con igual tratamiento y las medidas generales para COVID-19. Se ha probado diferentes aspectos de antimaláricos o antivirales, como cloroquina, citromicina, ivermectina, etcétera. Y en esos pacientes hay que tener cuidado con la prolongación del QT y otros medicamentos que pueden llegar por el puro tratamiento a la muerte del paciente sin llegar a terminar el cuadro viral del COVID-19. O se puede aplicar inmunosupresores, inmunomoduladores como caloxicilina, o bien algunas transfusiones de plasma
con la posible utilidad de bloquear la tormenta de citoquina. Si el paciente cardiópata llega a estado de choque, pues bueno, hay medidas generales que manejan muy bien los intensivistas, como son los inotrópicos, los antiarrítmicos, pero en los cardiópatas puede llegar a necesitar el balón de contrapulsación intraórtico o lo que es el ECMO, la defibrilación cardiopulmonar. De tal manera que algunos estudios recientes, sobre todo en el norte de Italia, esas estadísticas que mostraron se han publicado internacionalmente por la Sociedad Europea de Cardiología, dieron evidencia que los pacientes cardiópatas tienen mayor mortalidad. Aquí lo tienen en rojo los pacientes cardiópatas, en rojo, y en azul los pacientes que no tienen cardiopatía, y tienen mayor mortalidad los pacientes cardiópatas que se utilizaron el síndrome de respiratorio agudo, o bien que desarrollan tromboembolia pulmonar, tienen más mortalidad los cardiópatas, o bien tromboembolia, también arterial, los cardiópatas tienen más mortalidad del shock séptico y tienen mayor mortalidad en general los pacientes cardiópatas. Recientes publicaciones han ido generalizando, como he mencionado el doctor Horta, en forma general, cuál es el abordaje del paciente con COVID-19, desde el control de la infección, estudios de laboratorio, la hemodinámica, dar apoyo por oxigenoterapia, algunas intervenciones farmacológicas, y gruesamente aquí lo presento como se pueden agrupar los medicamentos. Son antivirales, donde están hasta los antimaláricos, el Remdesivir, que es uno de los estudios más recientes, aunque no los suficientes pacientes, pero ya el secretario de Salud aquí de México publicó de que cerca de una decena de pacientes intubados han mejorado aquí en México en algunos hospitales. Pero la cloroquina y la hidrocloroquina no han demostrado su efecto benéfico, y tampoco la acitromicina en una gran cantidad de pacientes y en estudios randomizados, aleatorizados, doble ciego. De tal manera que esos tratamientos que se mencionan aquí no están totalmente comprobados. Igualmente ocurre con los inmunomoduladores o bien los inhibidores inmunológicos, sobre todo sobre lo que bloquean la interleucina, tanto 1 como la 6, tampoco han tenido contundentemente una acción positiva para el paciente. De tal manera que en este esquema de la Universidad de Michigan se muestra, como ya se ha mencionado por el doctor Horta, en el lado vertical se ve el periodo de infección y los diferentes estudios de laboratorio que se van modificando a través de la evolución del paciente desde el día 1 en que se inicia la infección o se considera, los síntomas y las diferentes etapas que van ocurriendo, etapa viral, de hipercoagulabilidad, trombofílica y autoinmune, y cuando llega ya desafortunadamente al estado grave, y las diferentes alteraciones que presentan el plan terapéutico, las terapias potenciales, hasta llegar a lo que se refiere a la intubación, respiradores, que sí ha tenido beneficio en los pacientes, aunque su porcentaje de salvar a los pacientes, como se ha mencionado, que es un porcentaje en la población general afortunadamente pequeño, pero este porcentaje pequeño en la mayoría de los países tiene una alta mortalidad. En conclusión, pues se podría decir que, bueno, el paciente con COVID-19, con estas alteraciones fisiopatológicas, histológicas y anatomopatológicas, se van desarrollando en el paciente a través de la evolución hasta que llega a provocar daño en diferentes órganos. Esto se debe a un fenotipo muy especial que, como ya he mencionado, genéticamente tiene una predisposición ciertos pacientes a complicarse más y llevarlos a la muerte, y otros pacientes que, aunque tengan el fenotipo de obesidad, hipertensión, tengan cardiopatía, pueden llegar a sobrevivir con un tratamiento adecuado de sostén. Pero algunos pacientes llegan a desarrollar el shock, arritmias letales y hasta el paro cardíaco. Como se ha mencionado por Tono Yor, es muy importante que el paro cardíaco se atienda con el equipo de protección de personal de salud. Y por los aerosoles, como mencionó también el doctor Horta, y aquí ven una imagen donde se practica la simulación médica. Algunos hospitales ya tienen laboratorios de simulación médica en la que van practicando la intubación endotraqueal para no estar perdiendo el tiempo en la terapia o en urgencias o en las salas con el paciente en paro cardiorrespiratorio, sino que ya el personal de salud ya tuvo entrenamiento en los talleres de reanimación, los laboratorios de simulación médica, para evitar que se puedan contaminar, como ya se ha mencionado. Si tan importante es para el público no contaminarse, mucho más para el personal de salud, que es la causa principal de fallecimiento del personal de salud, la tardanza en la intubación de los pacientes y también el mal equipo que los protege para evitar estos problemas. En lo que se refiere al paro cardiorrespiratorio básico, lo único que ha cambiado con el paciente COVID-19 es que recordar que los aerosoles en la reanimación básica deben evitarse.
El paciente, idealmente, como todos los pacientes cuando se tienen en reanimación, hay que prever que el paciente caiga en paro cardiorrespiratorio. Si el paciente fuera del hospital se ve muy grave y va a caer en paro cardiorrespiratorio, lo conveniente es avisar desde antes que el paciente está grave para que con los que lleguen de la ambulancia a la casa o donde esté el paciente fuera del hospital ya vengan con un equipo de protección del paciente. Y en la casa, si cae en paro respiratorio fuera del hospital, se le den compresiones, principalmente para evitar los aerosoles o la respiración. Y los reanimadores que están alrededor deben estar protegidos con mascarillas. En lo que se refiere al soporte vital avanzado, el cambio tampoco es muy importante. En estos aspectos, en los hospitales ya se tiene a veces una carta de no reanimación en los pacientes que desafortunadamente se clasifiquen y autorizados por la familia que no van a poder sobrevivir. Pues tiene una carta, pero sí de no reanimación. Pero si se va a reanimar, porque no hay que detener la reanimación, excepto que no se tenga el equipo de protección adecuado, el protocolo de reanimación avanzado prácticamente es el mismo, pero para la intubación, como se ha mencionado, hay que tener una protección exagerada y utilizar lo que es el videolaringoscopio para rápidamente intubar al paciente y haber practicado muchas veces, por decirlo más de 20 veces, en los maniquíes lo que es una intubación rápida. Los aspectos de reanimación avanzada se utiliza igual el desfibrilador y los diferentes medicamentos, no hay ningún cambio. En conclusiones, la conclusión es pues que el COVID, como ustedes saben, es una enfermedad contagiosa, muy alta, una gran contagiosidad y una alta mortalidad. Aunque afortunadamente el 80% o un poco más de los pacientes son asintomáticos, no tienen síntomas leves, como se ha mencionado, y el 15% llega a tener síntomas moderados que requieren hospitalización y 5% graves que requieren terapia intensiva, y ahí del 100%, pues la mortalidad en diferentes hospitales sigue siendo alta. Las lesiones cardiovasculares, hay que repasarlos y tenerlo en mente, son por el ingreso de los receptores ECA2 que se encuentran prácticamente en todo el organismo. Pueden haber publicaciones que ustedes ya vieron, dermatológicas, donde se ve que hay lesiones por el COVID-19 en la piel y no respeta ya la edad, porque hasta los niños también tienen una respuesta infecciosa o inmunológica muy importante, semejantes a lo que era la enfermedad de Kawasaki, donde producen también afecciones arteriales oclusivas y la muerte de los pacientes. De tal manera que nadie se salva en este tipo de enfermedad y lo mejor es prevenir. Y viene la fase micro y macrotrombótica de la enfermedad. También la fisiopatología de esta enfermedad COVID-19, principalmente respiratoria, con edema alveolar, microtrombosis, destrucción septal, microhemorragias y lo recientemente publicado, lo que es la angiogénesis dentro de lo que es la pérdida alveolar. Estos pacientes desarrollan insuficiencia respiratoria grave, conocido como SARS, se despierta la carga de la coagulación activada con síndrome protrombótico generalizado, que algunos la catalogan como coagulación intravascular diseminada, y otros como un síndrome protrombótico hemorrágico secundario a la inmunidad. Sorpresivamente, la hepalina tiene triple ventaja, que es anticoagulante antiinflamatorio, y recientemente sacaron del archivo publicaciones desde el 2011 con la H1N1 de que la hepalina también bloquea la entrada del virus a las células. Pero en estos pacientes pues hay que utilizar los antivirales, inmunosupresores o moduladores, y recientemente los antitrombóticos se están aplicando también. De tal manera que aquí se ve pues que no hay un tratamiento que esté claramente demostrado que funcione. Sí hay algunos aspectos publicados que hay algunos que funcionan con pocos pacientes y esa es la gran esperanza. Y la vacuna, como ustedes saben, va a tardar más de un año en salir a la población en general. El aspecto cardiovascular central, en lo que se refiere a la disfunción endotelial, endotelitis, micro y macrotrombosis, afecta a todo el área cardiovascular, tanto microvascular como macrovascular, llegando a provocar en los diferentes órganos, hígado, riñón, corazón, pulmón, cerebro, falla orgánica múltiple con estado chico, con un shock mixto que llega a la muerte del paciente. Pero bueno, ¿cuál es lo bueno del coronavirus? Bueno, si es que hay, pues que hay que verlo como una pandemia que nos puede servir como maestros, ¿no? Esto nos da mucha enseñanza. Y como ven aquí en la publicación New England Journal of Medicine, pues hay que ver el aspecto positivo. El mensaje final sería que ahora más que nunca el COVID-19 nos ha recordado lo más importante, ¿no? Que a pesar de las diferencias somos una sola humanidad, somos más fuertes unidos, con la oportunidad de un mejor futuro, que es posible que vengan días oscuros y difíciles, pero unidos y guiados por la ciencia los superaremos. Estas no son mis palabras, este es un mensaje con el que concluye una histórica asamblea de salud por la Organización Mundial de la Salud, donde el doctor Tedros, director general de la OMS, doctor Tedros Adhanom
Ghebreyesus, ojalá así se pronuncie, manda este mensaje diciendo que lo que compartimos como humanidad sea el antídoto de esta amenaza para todos. Pocos sabíamos que el doctor Tedros no es médico. Es muy interesante que nuestro director de Organización Mundial de la Salud tiene doctorado en filosofía, maestría en inmunología y enfermedades infecciosas, y es todo un personaje. Muchas gracias por su atención. Agradezco al colegio y a los compañeros que me compartieron su bibliografía, y creo que estos esfuerzos científicos de lo que los médicos militares nos hemos caracterizado en nuestro origen aquí en México, de nuestra escuela médico-militar y los diferentes hospitales militares, tenemos la obligación de compartir entre nuestros maestros, nuestros compañeros y nuestros alumnos para que este pequeño grano de arena vaya fructificando en este gran país que es México. Gracias. Muchas gracias, mi general Ojeda, y reitero el agradecimiento a mi general Héctor Noyola, al teniente coronel Horta, por sus presentaciones. Con esto damos por terminada la tercera sesión de este ciclo de conferencias relacionadas al COVID, y los invitamos para el próximo jueves a la cuarta y última, en donde trataremos aspectos relacionados con el paciente, su manejo en cuidados críticos en una unidad de terapia intensiva. Muchas gracias a todos y los esperamos el próximo jueves. Felicidades, Dios los bendiga. Excelentes conferencias. Gracias. Bravo. Gracias a todos. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Gracias, Nacho. Saludos. A José Luis, a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, felicidades. A todos. Excelente. Gracias, saludos a todos. Una caja de Gillette. Un ratito. Ah, también.